Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar sobre la educación. Porque este martes 22 de agosto se inicia una nueva edición del CADE Educación. Y vamos a conversar sobre esto con el exministro de Educación, Daniel Alfaro, con quien ya estamos conectados. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por esta llamada, Mayra, encantado de estar con ustedes. ¿Cómo está, señor Alfaro? Para empezar, ¿qué expectativas tiene sobre este evento que se realiza cada año, siempre con objetivos y miras a futuro? Mucha expectativa. Definitivamente es el evento que marca la agenda en el sector. El año pasado justamente reflexionamos sobre cuál es la factura que esta conflictividad política permanente que como país hemos estado teniendo casi en los últimos 7 años, ¿no? Cuál es la factura que le estaba pasando a la educación y determinamos que era el ajeamiento del actor, ¿no? De la comunidad educativa de su distanciamiento con respecto a la política educativa. Entonces lo llamamos a poder formar una nueva revolución educativa a partir, digamos, del territorio, de lo que se necesita cambiar para que las reformas continúen. Y por supuesto, para que el actor se vuelva a empoderar. Y eso terminó con un decálogo, el cual lo construimos de manera conjunta, donde tuvimos conversatorios previos al CADE con profesionales de diversas áreas y organizaciones de todo el país, lo cual nos permitió construir el año pasado una agenda muy nutritiva, justamente para profundizar en cada uno de esos puntos, esos 10 puntos que propusimos en la agenda. Y uno de los puntos que despertó más interés entonces fue justamente el punto que hemos decidido en este CAE de este año profundizar más, y ese es el de la innovación educativa. Ahora que estamos con necesidad de recuperar nuestros aprendizajes, de retomar las reformas educativas, de centralizar nuestra atención en el estudiante, en el docente, de mejorar la infraestructura, tenemos que pensar cómo hacer las cosas de manera distinta, mejor. Y qué mejor que la innovación para esa acción, para ese objetivo. Y entonces queremos profundizar ahora en lo que hemos llamado innovar para educar y también educar para innovar. Esa es la temática del CAE de Educación 2023. Usted justamente va a conducir la mesa donde se va a abordar el estado de la innovación en educación en Perú y la región. ¿Por qué es urgente innovar en la educación? Primero, porque la coyuntura, el contexto actual lo amerita, ¿no? Amerita que pensemos las cosas de manera distinta, porque hay enormes brechas que vamos a tener que cerrar. No solo las históricas, sino las que la pandemia nos dejó. Sabemos que hemos tenido 2 años de clases a distancia que han ampliado las brechas, sobre todo en los hogares menos favorecidos, lo cual, Mayra, hemos conversado en varias entrevistas contigo y que reflejan justamente la desigualdad de oportunidades que todavía existe en nuestro país. Es ahí donde tenemos que poner principal atención. Y eso pasa no solo por la necesidad de recuperar aprendizajes cognitivos, digamos, ¿no? Matemática, lenguaje, ciencias naturales y todas las áreas curriculares relacionadas a lo cognitivo, sino también lo socioafectivo, porque también es una parte importante que ha sido golpeada durante la pandemia, que amerita un trato especial, no solo en su tratamiento, sino desde su evaluación, ¿no? Desde el saber cómo recibimos a los estudiantes y qué tipo de instrumentos, tácticas, métodos como docentes se pueden implementar para mejorar el aula. Por eso es que, por un lado, pensamos que es importante innovar para educar, es decir, cambiar las cosas en el sistema educativo. Pero creemos que antes de eso, ¿no? En esta lógica del huevo y la gallina, antes de eso es necesario también educarnos como sistema para innovar. Es decir, darle al profesor las herramientas que necesita, las competencias que necesita, justamente para que pueda retransmitir estas capacidades a sus estudiantes. Y de esa manera poder generar este círculo virtuoso que nos permite asegurar mejores cosas en el momento que más lo necesitamos, Maya.
Por ejemplo, señor Alfaro, si tenemos que mirar la realidad de nuestro país, ¿cómo estamos en ese cierre de brechas? ¿Qué nos falta? Por un lado, hemos visto que en aprendizaje, si nos comparamos con respecto a antes de la pandemia, el año pasado hemos tenido una evaluación de logros satisfactorios y lamentablemente los resultados han salido peores que el 2019. Es decir, hemos retrocedido con respecto a lo que teníamos antes de inicio de la pandemia. Eso ha tenido múltiples impactos, ¿no? Tiene un impacto, por ejemplo, en los chicos de secundaria que ahora ya están en la superior, están en otro tipo de retos y que por lo tanto las universidades y los institutos están enfrentando y tratando de cerrar esas brechas. Tiene un reto en secundaria porque, claro, los de primaria no han podido completar las competencias necesarias o en los desempeños necesarios para poder seguir perfeccionando sus competencias secundarias, pero sobre todo ha tenido un efecto en inicial. Inicial ha sido el más golpeado, no solo que durante estos 2 años le ha sido difícil a los niños y a las niñas poder establecer un vínculo con su maestro a través de esta educación a distancia, ¿no? Sino que han perdido ese vínculo físico, ese vínculo afectivo que ellos y ellas necesitan, porque en estas primeras edades justamente aprendemos con el cuerpo, Ujú. aprendemos a través de nuestra seguridad, a través de nuestro movimiento, ¿no? Entonces, cada uno de los niveles educativos tiene diferentes retos frente a lo que ha pasado con la pandemia y eso se ha demostrado tangiblemente el año pasado en los resultados de aprendizaje. Así podemos tener también brechas en infraestructura, brechas en capacidades de nuestros docentes y brechas también en recursos educativos y otros enfoques que la educación necesita en nuestro país. Y si tuviéramos que hablar de la pandemia, para muchos la pandemia desnudó cómo estábamos en educación, ¿no? Y la forma de reaccionar ante salvaguardar el interés educacional para los niños, niñas y adolescentes. Pero, ¿qué tanto nos golpeó y qué tanto nos ha servido ahora, 3 años han pasado, para recuperarnos? Lo primero que desnudó la pandemia fue la poca prioridad que tiene lo que llamamos el interés superior del niño, ¿no? Durante 2 años dimos prioridad a abrir restaurantes, gimnasios, mercados, centros comerciales y al último las escuelas. De hecho, fuimos uno de los últimos países en abrir escuelas y eso es claramente un indicador de cómo como sociedad estamos priorizando a nuestra siguiente generación, es decir, el interés superior del adulto sobre el del niño. Y el segundo punto está también cómo nos habíamos preparado para una educación a distancia no nos habíamos preparado para una educación a distancia. Tuvimos que dar ese salto con lo que teníamos, con los instrumentos a la mano. Los docentes tuvieron una gran labor, los hogares también, para poder al menos no perder el vínculo con la escuela, ¿no? No necesariamente lograr, digamos, los desempeños que se esperaban, pero sí no perder el vínculo. Y en ese sentido también ha habido, por un lado, grandes desafíos que hemos enfrentado estos 2 años. Hemos avanzado seguro lo que no hemos avanzado en años anteriores en el desarrollo de estas competencias, que le llamamos siempre competencias digitales, que no solo es el uso del Zoom o de tener los equipos o de manejar los softwares, sino también es de la competencia del aprendizaje autónomo, ¿no? La capacidad de uno poder aprender a través de estos medios por mutuo propio. Entonces, estos son, digamos, los retos que durante pandemia hemos tenido muchos retrocesos, nos ha servido para poder reaccionar en algunas áreas, pero creo que todavía estamos lejos de poder llegar a la meta de efectivamente no solo recuperar, sino dar los siguientes saltos. Y eso es lo que vamos a tratar ahora en el CADE, cuando evaluemos también cuál va a ser el rol, por ejemplo, de las tecnologías o de algunas metodologías que nos pueden ayudar a desarrollar esas habilidades del futuro, como el STEAM, por ejemplo, o cuál va a ser el rol de las inteligencias artificiales en los trabajos del futuro. Claro, y si tuviéramos que evaluar a nuestro país a nivel de región, por ejemplo, ¿cómo está el Perú En términos educativos, en términos educativos? En la sí, región, o no, sea, me refiero frente a otros países como Chile, Ecuador, Bolivia, Argentina. mira, si lo evaluamos con respecto a cuántas semanas de escuelas cerradas hemos tenido durante pandemia, estamos en la cola.
Ya antes de pandemia, nosotros habíamos tenido un incremento en las posiciones, por ejemplo, en las pruebas de PISA, que nos permiten hacer una comparación no solo a nivel América Latina, sino a nivel de todo el mundo. De hecho, en esas evaluaciones de PISA, nosotros habíamos sido uno de los países de América Latina que más habíamos crecido en escalones, ¿no? Sin embargo, aún estábamos en el tercio inferior, es decir, lo que habíamos crecido, si bien era más que nuestros vecinos, no nos permitió salir del tercio inferior. Entonces, en líneas generales, todavía seguimos rezagados con respecto al panorama mundial. Pero luego viene la pandemia, y en la pandemia nosotros hemos reaccionado más tarde que los países vecinos. Entonces, deberíamos esperar a ver la siguiente evaluación para ver cuál es nuestra nueva posición, Claro. pero de seguro va a ser una posición de mucho desafío, porque claramente se está juntando el efecto de la pandemia y nuestra reacción tardía en abrir escuelas durante este periodo. Y para usted, señor Alfaro, ¿cuáles considera que son los principales obstáculos que retrasan o que no hacen posible este cierre de brechas que necesita nuestro país? Primero es no dar más fuerza a las reformas educativas. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la contrarreforma universitaria, que no solo genera retrocesos, digamos, en los avances que tanto ha costado hacer, sino que también sigue invisibilizando otra reforma que está esperando y que es aún más necesaria, que es la reforma de institutos superiores tecnológicos, ¿no? Esto es lo que más se demanda en el mercado laboral, permite en poco tiempo tener una inserción laboral más rápida, empleos más dignos, más productivos, una serie de bondades, pero que lamentablemente en nuestro país todavía está subvaluada. Entonces, ahí hay una reforma pendiente. Dentro de esta educación, digamos, no universitaria, está la pedagógica. Si los salarios de docentes han crecido hasta pasar más del 50% del gasto en educación, ¿no? Quiere decir que la mayor apuesta del sector educativo va a ser por sus docentes, como debe ser. Pero si queremos que esa apuesta en el futuro pueda generar los aprendizajes que queremos, entonces ahora es cuando debemos invertir en formar a los mejores docentes posibles. Y eso es algo que también está pendiente, ¿no? Tenemos, por otro lado, en la agenda importantísimo mejorar el tema de infraestructura, ¿no? No podemos seguir con este esquema de 30 años de cierre de brecha, ¿no? Esta cantidad de millones de soles, más de 100 mil millones de soles de brecha, al ritmo de ejecución anual nos da como más de 30 años. Entonces tenemos que acelerar eso con intervenciones mucho más efectivas. Y eso solo se logra dándole continuidad a las políticas educativas, dándole más tecnicismo a la gestión estatal y lo que todo el país espera es menos conflictividad política, porque es justamente eso lo que Lo que distrae retrasa. la labor técnica de un ministerio que debería solo preocuparse de los estudiantes. Claro, y si hablamos de políticas de Estado, políticas públicas, ¿qué falta? ¿Es falta de gestión? ¿Falta de recursos? ¿Debería designarse más recursos al sector educación para hacer todas estas revoluciones? ¿Qué falta? Es una combinación de todo lo que acabas de mencionar, ¿no? Siempre se dice hay que aumentar el presupuesto. Ok, se aumenta el presupuesto, pero si no gastamos todo el presupuesto que se asigna al año, ¿cuál es el sentido de aumentarlo de un año para otro? ¿No? Entonces, primero hay que mejorar la capacidad de ejecución. Ok, se mejora la capacidad de ejecución. Esa capacidad de ejecución está generando impactos en aprendizaje. Entonces tenemos que mejorar la capacidad de evaluar cómo estamos ejecutando. Entonces se genera toda una cadena de acciones que tenemos que optimizarlas a la vez. Es decir, tenemos que mejorar nuestra capacidad de evaluación y generación de evidencia para que justamente podamos ver que la ejecución de nuestra política sea la más óptima. Para hacer estas dos cosas necesitamos consistencia en la elección de técnicos capaces para ello, ¿no? Por ejemplo, no podemos tener, pues, creo que llevamos 8 o 9 ministros en los últimos 3 años, y eso es imposible, ¿no? Es imposible mantener. Deberíamos tener periodos mucho más prolongados de ministros y permitirles que se concentren en la ejecución del presupuesto más grande del país. Entonces, también deberíamos tener una tecnocracia que permita afianzar, digamos, el retorno de ese gasto, el retorno social
de ese gasto, ¿no? Y con eso resuelto, gradualmente aumentar el presupuesto de manera sustancial, o sea, digamos, gradualmente para que se ejecute todo el presupuesto año a año, ¿no? Pero con miras, con la ambición de generar un presupuesto mucho más alto del que tenemos ahora, ya que de todas maneras las brechas van a ameritar mayores recursos. Y Claro. no solo estamos hablando de brechas de infraestructura o de salario docente, sino también estamos hablando de cómo logramos que todo el país comience a involucrarse más con la educación. Entonces estamos hablando de conectividad de Internet, porque no puede ser que en lo rural no exista conectividad, no puede entonces generarse calidad educativa en esos espacios. Estamos hablando de conexión de agua, de luz, ¿no? Estamos hablando de una serie de otros recursos que necesita la educación para llegar a todo su potencial. Entonces, es una combinación que debería estar planteada desde el liderazgo de nuestros gobernantes y, y llamar, convocar a todos los agentes de la sociedad. Siempre decimos esto desde Pirca como si el Perú fuera una gran escuela y todos estamos llamados a ser sus mejores formadores. Y de manera muy breve, exministro, quería consultarle, ¿cómo ve usted el futuro de la educación en nuestro país? Ya para terminar. Una gran interrogante que tenemos y que lo vamos a discutir con mucha profundidad en el CADE es el impacto de las tecnologías y específicamente de las inteligencias artificiales. Hace 5 años yo te podía decir de que lo más importante o digamos, la mayor probabilidad de éxito es que si estuvieras una carrera que tenga que ver con programación, con administración, con temas que tengan que ver mucho de capacidad intelectual, pero con la irrupción de las inteligencias artificiales al parecer, todas estas carreras también van a tener un fuerte componente tecnológico en el futuro, con lo cual estamos repensando cómo afrontar, qué capacidades, qué competencias deberíamos tener para afrontar ese nuevo mundo que cada vez lo vemos más cerca, es decir, cada vez lo vemos cambiar a una velocidad más rápida. Y por eso es que vamos a tener un día entero en el CADE discutiendo justamente los efectos y cuáles serán los mejores métodos educativos para educar para innovar. No solo queremos innovar para educar, sino también educar para justamente generar las innovaciones que estamos esperando. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Alfaro. Yo le agradezco su presencia y bueno, vamos a esperar cómo empieza el CADE este año, el 22 de agosto. Muy amable. Gracias, Mayra. Bien, era entonces el exministro de Educación, Daniel Alfaro, que estaba con nosotros reaccionando sobre los temas que van a tratarse en el CADE 2023, en CADE educativo, donde no solamente se van a ver el uso de las tecnologías, sino también los retos que tiene nuestro país para abordar la educación. Nosotros vamos a regresar más adelante.